Buenas noches. Para mí es un gusto participar en este evento organizado por la revista Advocatus de la Universidad de Lima en torno a la crisis de la codificación civil a los 25 años del Código Civil de 1984. En primer término, quiero disculpar mi inasistencia presencial por cuanto he tenido que salir fuera de Lima, pero no quería dejar de participar en este evento y aceptar la gentil invitación que me formularon los alumnos de la revista Advocatus. El título de este evento es muy sugestivo porque contiene la expresión crisis de la codificación civil. Y en realidad, en esta exposición voy a referirme a si en verdad estamos en presencia o no estamos en presencia de una crisis de la codificación civil en el Perú. En primer término, quiero señalar que resulta muy importante que estemos exactamente a 14 días, prácticamente 2 semanas, de la fecha en que el Código Civil de 1984 cumple 25 años. Lo he dicho en reiteradas oportunidades y he subrayado en esas oportunidades la importancia que tiene que en el Perú una ley tan importante cumpla 25 años cuando ya no es usual que las leyes en el Perú duren tanto, prueba de lo cual es la relativa juventud de la mayoría de leyes importantes en el Perú y la constante vocación que tenemos, y sobre eso no voy a referirme porque ya ha sido materia de otras exposiciones, la constante vocación que tenemos nosotros por derogar permanentemente las normas legales que rigen el Perú, teniendo una idea equivocada de que modificándolas o afinándolas o adecuándolas vamos a ser un país mejor, vamos a ser un país más próspero, ¿no? Esa tara nacional encuentra su expresión normativa más ilustre y notoria con las 14 constituciones que hemos tenido en el Perú y con la vocación incesante de modificar esta norma fundamental, ¿no?, en menos de 200 años de vida republicana. Pero voy a centrarme en el tema que ha sido objeto de esta invitación. En primer término, quiero resaltar que el proceso codificador civil en el Perú básicamente ha tenido como cuerpos normativos a los códigos de la Confederación Perú-Boliviana, que tuvieron una efímera vigencia, tan efímera como la de la propia Confederación, el Código Civil de 1852, que duró 84 años, el Código Civil de 1936, que duró 48 años, y el Código Civil de 1984, que está por cumplir 25 años de vigencia. Sin duda, cada uno de estos cuerpos normativos, y voy a referirme fundamentalmente a los 3 últimos que he mencionado, que son los más importantes, ha tenido particularidades, ha tenido pros, ha tenido contras. El Código de 1852, a mi entender, era un código de elaboración poco reflexiva. Era un código que tomaba muchísimo del código francés sin hacer un proceso, digamos, de elaboración necesariamente propio en el Perú. Y no era un buen código ni para su tiempo. En aquella época, si bien fue uno de los códigos precursores en América Latina, e inicialmente fue tomado de modelo e incluso asimilado como código civil por un país centroamericano, a los pocos años el proyecto de Código Civil de Andrés Bello lo eclipsa por su magnífica factura y es adoptado como Código Civil por varios países de América Latina, en donde se mantienen varios de ellos, con modificaciones naturalmente, en vigencia. De tal manera que el proceso de reforma del Código del 52, que se inicia a principios de los años 20 con la comisión reformadora, la famosa comisión reformadora de Solfimuro, Cayo, Oliveira y Olaechea, ese proceso, a mi entender, marca en materia legislativa la primera ocasión en la cual el derecho nacional intenta ponerse pantalones largos. Es un proceso reflexivo, un proceso que además no prescinde, sino por el contrario, acopia la más
autorizada doctrina de su tiempo, ¿no? Compara las legislaciones más novedosas de la tradición jurídica romano-germánica, se reúne, un proceso además que tiene, ¿no? Muchas sesiones, actas muy escrupulosamente redactadas en esas sesiones, memorándum que emite cada uno de los miembros de esta comisión, sustentando sus ponencias sobre el diverso articulado del código. Y al final tenemos un código como el de 1936, que es un código técnicamente muy bien logrado y que recoge lo más avanzado de la legislación y la doctrina de su tiempo. Tanto así que desde hace algunos años yo he llegado a creer y creo que, digamos, dentro de una perspectiva histórica del derecho civil peruano, bien pudo el derecho peruano quedarse como código histórico del Perú con el código de 1936. Yo tengo la convicción que, salvo unas cuestiones de ajuste propias de las modificaciones realizadas en la Constitución de 1979, que consagra como debía ocurrir la igualdad absoluta de derechos entre hombre y mujer, el resto de temas no eran temas que necesariamente debían motivar una reforma como la que hubo y que dio lugar al Código Civil que hoy nos rige de 1984. El Código del 84, un código más proclive a las definiciones, un código, digamos, también que refleja en muchos aspectos su tiempo, como no podría ser de otra manera, es, a mi modo de ver, un buen código. Y más allá de si debimos quedarnos o no con el Código del 36, el Código de 1984 ha cumplido largamente la función de regular los aspectos fundamentales de la vida de las personas y su interrelación en estos 25 años. ¿Los podrá seguir cumpliendo en el futuro? Yo pienso que sí. Y justamente voy a referirme a algunos aspectos de este parecer en los minutos siguientes de mi exposición. Uno de los pilares más importantes que tiene el Código de 1984 no es el código en sí, que como cualquier código, ¿no es cierto?, tiene virtudes, tiene defectos, tiene normas objetables, normas que no lo son tanto. Difícilmente algún código tendrá alguna norma no objetable, ¿no? Pero en fin, creo que la principal virtud de este código y de sus autores, por lo cual hay que agradecerles públicamente, es haber motivado que en el Perú se escriba y se escriba en cantidades extraordinarias, comentando, criticando, desarrollando los alcances del Código de 1984. Si uno compara todo lo que se ha escrito en la vigencia del Código del 84, no tengo una estadística exacta, pero sospecho el resultado de esa pesquisa, la respuesta sería que se ha escrito muchísimo más, muchas veces más de todo lo que se escribió a lo largo de la vigencia del Código de 1852 y del Código de 1936. Sin duda los medios tecnológicos han ayudado mucho en esto, la computadora, los procesadores de textos, pero fundamentalmente los procesadores y las computadoras no escriben solos. Es necesario que los autores, los abogados, los estudiantes de Derecho, los profesores, se hayan puesto a escribir sobre estas materias a lo largo de estos 25 años y creo que se ha desarrollado un proceso en la doctrina civil peruana tan importante que ha hecho que maduremos mucho como medio jurídico. El interés que despertó este código, los debates que se siguen produciendo no solo en Lima, sino a lo largo y ancho del territorio de la República, la cantidad de tratados, libros, artículos de revistas especializadas de derecho, la cantidad de revistas de derecho que han surgido a lo largo de estos 25 años en todos los niveles comerciales, niveles universitarios, de estudiantes universitarios, es enorme. De tal manera que, digamos, el tema fundamental de interés de todas estas publicaciones siempre ha estado centrado en sede civil. Y el Código del 84 ha sido un magnífico motivador de esos comentarios. Comentarios en todo sentido, porque los comentarios que han analizado y analizan el Código Nacional no han sido ni pueden ser unívocos. Entonces, creo que el principal sustento de la vigencia del Código del 84 es la doctrina que lo ha comentado, en un sentido o en otro, que precisamente
le da vida. Y además, la permanente aplicación en la práctica de este código. No nos olvidemos, a pesar de estar en un foro universitario, que la principal energía de las leyes está dada por su vigencia en la realidad. Y sería absolutamente impensable que un cuerpo legal tan importante como el Código Civil de 1984 hubiese tenido 25 años de vigencia si es que fuese una norma altamente cuestionada por la población o por el medio jurídico en su conjunto. Sin duda, hace años que este código habría dejado de tener vigencia, habría sido seguramente sustituido por otro. Tratando de responder a la pregunta general o al tema general de este evento y a la pregunta de mi tema en específico, que es: ¿está en crisis la codificación civil en el Perú?, me he permitido ingresar a la web de la Real Academia de la Lengua y ver precisamente los significados de la palabra crisis. Tiene 7 significados la palabra crisis, más allá del de crisis ministerial. Pero dentro de los 7 significados hay 3 que pueden tener relevancia con el tema que nos ocupa. Uno primero, no estoy hablando estrictamente en el orden que lo hace la academia, uno primero se refiere al momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. Podríamos apreciar que hoy existe precisamente en el Perú un momento decisivo en torno al asunto del Código Civil y que vaya a traer consecuencias muy importantes. Yo creo que no. Evidentemente no hay un movimiento jurídico importante en torno al cuestionamiento de la codificación civil tal como existe o tal como se da en la actualidad. O sea, no hay ese momento decisivo y de consecuencias importantes. Y luego, otro significado que da la academia es situación dificultosa o complicada. Bueno, que yo sepa, no existe ninguna situación dificultosa o complicada en torno al Código Civil. La prueba es que estamos aquí conversando sobre diversos temas del Código, pero no ante ningún apremio, no ante algún apremio en especial. Ante un número redondo, ante un número importante, que son las bodas de plata, los 25 años, pero que más allá de ser esos 25 años y de representar esas bodas de plata, no representan necesariamente el camino de un quiebre en materia de la codificación civil. Ahora, sin duda el significado que más se podría acercar de la palabra crisis a la materia que venimos tratando es el relativo a la situación de un asunto o proceso cuando esté en duda la continuación, modificación o cese. Creo que es el más pertinente para el tema que nos convoca. Cuando la palabra crisis puede denotar el cese de un determinado asunto o proceso, podríamos preguntarnos, ¿el Código Civil en realidad podría dejar de existir como cuerpo normativo? No me refiero a lo que diga, me refiero, ¿podríamos dejar de tener un Código Civil? Es evidente que la respuesta ante esta pregunta es negativa. Es decir, la crisis o eventual crisis o aparente crisis o crisis ficticia, ya lo vamos a ver, que exista sobre la codificación civil en el Perú, no parte por la idea de prescindir del Código Civil. Nadie lo ha planteado seriamente. No sé si alguien lo haya planteado sin seriedad, pero seriamente ningún profesor de Derecho lo ha planteado. ¿Por qué? Porque todos los aspectos de la vida humana fundamentales, digamos, de sus relaciones con los demás, de los contratos, desde el nacimiento, sus bienes, sus obligaciones, todo, está regulado en el Código. O sea, no habría forma de desligar esta regulación de un cuerpo normativo, a menos que queramos, pues, optar por un camino suicida de desmembrar los libros del Código, establecer, pues, un Código especial de Derecho de Familia, ¿no? Otro de obligaciones y contratos, sacar las normas de Derecho Internacional Privado y convertirlas en una ley especial. Podríamos hacerlo, en realidad, todo se puede, y en el Perú más, ¿no es cierto? Pero creo que eso sería altamente inconveniente, y el grueso del medio jurídico no apunta a la desmembración del Código Civil y menos a su propia destrucción. Entonces, ¿a qué podría estarse refiriendo si es que existiera esa crisis? La crisis de la que eventualmente existiría y que el título del evento podría dar a entender, podría estar aludiendo
cuando un asunto o proceso, ¿no es cierto?, tiene en duda la modificación del mismo. La modificación del Código Civil. Este tema de la modificación o reforma del Código Civil es tan viejo como el propio Código Civil. Yo recuerdo que en este mismo recinto, me refiero a la Universidad de Lima, se realizó un congreso muy importante cuando el Código Civil en 1989 cumplió 5 años de vigencia. Y recuerdo también cómo vivamente, como espectador, como exalumno reciente de una facultad de Derecho, cómo se discutía los artículos que debían ser modificados de inmediato en el Código para corregir imperfecciones. Ya desde ese momento me llamaba mucho la atención que se estuviera gestando un proceso de esta naturaleza, ¿no? Y sobre todo por algunos de quienes habían sido los autores del Código Civil del 84, ¿no? Eso daba mucho que pensar, ¿no? Daba mucho que pensar porque o habían hecho un código mal elaborado o realmente pensaban que podía haber un Código Civil perfecto. Yo creo que el código tiene tantos defectos como cualquier otro código en el mundo, pero de allí a plantear una modificación a los 5 años, desde mis primeros años de egresado de la universidad, eso me parecía una alucinación que la verdad pensé que no iba a seguir en el tiempo. Me equivoqué porque a lo largo de los años se han sucedido una serie de procesos codificadores, de comisiones oficiales, luego extraoficiales, luego paraoficiales y una y otra, y con conformaciones coincidentes, con conformaciones disímiles, y al final, digamos, la idea de la reforma siempre ha estado latente. Sin embargo, creo que la idea de la reforma siempre se ha caracterizado por ser una idea con falso fundamento. Digamos, el Código peruano ha merecido muchas críticas en libros, artículos, etcétera, en conferencias, pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿esas críticas denotan la existencia de una crisis de la codificación civil? Por ejemplo, el artículo X del Código Civil es criticado por un profesor en un artículo de una revista tan prestigiosa como puede ser Advocatus. ¿Eso significa que naturalmente ese artículo ya tenga que ser modificado? A pesar de que el argumento del profesor que ha escrito ese artículo nos pueda persuadir, es evidente que esa norma no tiene por qué ser modificada, salvo que se trate de un artículo que refleje un gran movimiento social, un gran malestar y una gran corriente de opinión en el medio jurídico que conduzca única e inexorablemente a la reforma de esa norma. Yo creo que en ese sentido, lo que ha ocurrido en el Perú es que no estábamos acostumbrados a que el proceso de comentario del Código Civil, como no ocurría con el Código del 36, tuviese la efervescencia que ha tenido. Y obviamente los comentarios en torno al Código del 84 son comentarios críticos como no podían ser de otra manera, porque a lo largo de la vigencia de los años, a lo largo de la vigencia de la ley con los años, se van descubriendo estos errores en las normas que no necesariamente van a tener que ser corregidos. ¿Por qué? Porque hay artículos que, si bien no recogen la terminología adecuada, todos sabemos a qué se están refiriendo. Un profesor ya fallecido argentino, profesor de obligaciones, Luis María Bofi Boyero, señalaba que a veces es mejor no modificar los textos de las normas a pesar de ser incorrectos cuando todo el mundo sabe qué significan, a aventurarse en el terreno de la modificación a riesgo de que esa norma nueva cause incertidumbre o interpretaciones equívocas y hasta equivocadas en el medio jurídico en el cual va a regir. Ahora, yo creo sinceramente que no hay ningún síntoma de crisis. Creo que lo que existe es un alto grado de confusión entre la crisis y la crítica. No es solamente de una sílaba más, no, es que la crítica que se viene formulando en relación al Código Civil, nos da una luz complementaria en torno a sus alcances y a las alternativas que existen para comentar las normas, darle sentido creativo, darle un sentido, digamos, de altura en materia de interpretación y de alcances en el derecho nacional.
Y esas críticas, además, vienen de todos los órdenes, de todas las tendencias de pensamiento. Y esas críticas mal podrían situarnos ante una crisis. Creo que al contrario, la crítica fortalece a la ley, porque si esa ley no mereciera comentarios, sería una ley que no tendría importancia práctica. ¿Cuántas leyes en la República no merecen un miserable comentario en una revista de derecho? Muchísimas. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Porque son perfectas esas leyes? No, señor, no es porque sean perfectas, es porque no interesa comentarlas. Porque ¿para qué voy a destinar una página, 2 u 8 páginas en un artículo de una revista sobre un tema de absoluta intrascendencia? Y es más, me voy a correr un riesgo doble, diría yo. El primero, que la revista no me acepte mi artículo por mejor hecho que esté, porque no interesa a la revista. Y en segundo lugar, porque aunque le interese a la revista y lo publique, a lo mejor nadie lo lee porque es un tema absolutamente inocuo e intrascendente en el derecho peruano. Entonces, que se comente un código y que se comente con la pasión que muchas veces mucha gente pone en los comentarios al Código Civil peruano, es algo altamente positivo que creo yo que hace que la doctrina peruana también se esté poniendo en estos 25 años esos pantalones largos y que ese proceso haya enriquecido muchísimo el derecho nacional, que no solo haya habido una escuela de pensamiento, sino varias, ¿no? Dentro de lo que Max Arias denominaba con ilusión esa escuela peruana del derecho civil, no en el sentido de pensar que esa escuela iba a ser una escuela de pensamiento único, lo que sería imposible en un ámbito de libertad y en un ámbito de una universidad, sino de una escuela de profesores que enriquecen al derecho civil cada uno desde sus diferentes perspectivas. Creo en ese sentido que todos estos matices de crítica y comentario en relación al Código Peruano de 1984 no representan una crisis para el Código en sí, sino, por el contrario, la vida misma, ¿no es cierto?, hecha comentario en relación al Código. Ahora, existe una tendencia teórica, una tendencia doctrinaria definida y mayoritaria en torno a la modificación del Código Civil de 1984? No. Uno podría preguntarse, bueno, ¿hay voces en torno a la modificación que puedan generar una crisis de existencia, o por lo menos como lo conocemos, del Código del 84? Hay tendencias, hay una tendencia, por ejemplo, de mirar las instituciones legales desde la perspectiva del análisis económico del derecho. Tema que me parece muy valioso y soy muy amigo de los propulsores del análisis en el Perú, pero yo siempre lo he criticado por ser una visión unidimensional del problema. Los problemas no solo hay que apreciarlos desde una perspectiva, porque la vida no es solamente una perspectiva, sino desde una perspectiva amplia que sería necesario complementar a esa visión del derecho. Desde una perspectiva dogmática, desde la perspectiva de la más sana doctrina y de los más sanos principios, en el sentido de que el Código Civil sea un dechado de virtudes en materia de redacción y de adecuación de conceptos a la doctrina más calificada. Yo he leído muchos comentarios en torno a la idea de que se modifique el código en esta línea de pensamiento. Sin duda, hay muchas de estas objeciones en torno a la redacción de normas del Código Civil que denotan errores, falencias, pero creo que el Código Civil no debe tender a ser un Código Civil perfecto académicamente, porque eso es imposible, en la medida en que siempre un parecer que un profesor considere correcto va a poder ser cuestionado por otros, en otros sentidos, es decir, nunca vamos a tener una opinión única en el sentido de reformar una norma y hacerla técnicamente más correcta. En ese sentido, a diferencia de lo que yo pensaba en mis primeros años de egresado de la universidad y de abogado y de profesor universitario, yo pensaba que el Código Civil, en donde existía un error, tenía que ser corregido. Y mis primeros libros, todos ellos concluyen con propuestas de modificación legislativa. No digo que me arrepiento porque es parte de la vida de uno y el proceso de madurez impone que uno hoy no piense igual que como pensaba precisamente hace 20 años. Pero sin duda, ¿qué mayor reto para un académico que el convertirse en legislador, en tratar de
convertir en ley nuestras más preciadas doctrinas. Pero los profesores de Derecho debemos ser muy conscientes que no necesariamente le interesa al medio jurídico en su conjunto aquello que a nosotros nos parece prioritario. Y muchas veces las modificaciones que nosotros planteamos como necesarias a las normas son modificaciones que resultan absolutamente intrascendentes para la legislación, para el medio jurídico nacional. No solo desde esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando desde la perspectiva del análisis económico del derecho se criticaba mucho la lesión, ¿no? Yo me preguntaría, ¿y acaso el problema de la lesión es un problema serio en el marco de los tribunales de justicia? ¿Cuántos casos de lesión hay en el Perú como para que nos rajemos las vestiduras en torno a si la lesión debe o no mantenerse en el Código peruano? En buena cuenta, lo que quiero decir es, si es un problema, ¿no?, que en la práctica no representa ningún obstáculo al desarrollo de la economía, ni mucho menos, más allá de su naturaleza discutible en este terreno, debemos hacer todo un tema, la vigencia de la lesión en el Perú. Eso, a mi modo de ver, son fuegos artificiales. Se han levantado muchos fuegos artificiales en torno al Código Civil de 1984 y creo que precisamente la discusión en torno al tema debe estar, como creo que está hoy en nuestros días, en un nivel de calma, de tranquilidad, de que el mundo no se acaba mañana, de que podemos seguir discutiendo y debatiendo estos temas importantes como lo estamos haciendo ahora. También se dice, no, es que hay que ir solamente a una reforma puntual, a reformas puntuales. Yo el tema de las reformas puntuales no creo en ese tema. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay una comisión de reforma, un profesor considerará que el Código Civil, por ejemplo en la materia de derecho de obligaciones, puede tener o puede merecer 25 reformas puntuales. Entonces uno puede decir, bueno, pero son pocas, hagámosla. No, pero no te apures. Es que hay otro profesor en esa misma comisión que es profesor de reales, y otro de contratos, y otro de acto jurídico, y otro de título preliminar, y otro de internacional privado, y cada quien quiere sus 20, 25, 30, 40, 50 reformas. Y al final, esto termina en una especie de transacción, en donde no se selecciona lo realmente importante, sino al final es un juego de toma y daca en donde seguramente, por una especie de transacción, como decía, se termina aprobando una idea de reformar 500 artículos de un Código Civil, como más o menos ocurrió en el proceso de reforma que tuvo lugar en las postrimerías del gobierno de Toledo, en donde sin dudas el objetivo final era reformar 400 o 500 artículos del Código. Ahora, es claro que si se quiere reformar la cuarta parte del Código, eso ya más que una reforma sería un Código nuevo. Entonces, sobre esto hay que tener mucho cuidado además con otro tema, y es que a riesgo de reformar cuestiones puntuales y tal vez técnicamente incorrectas o tal vez, digamos, objetables, se pueden reformar temas muy importantes, ¿no? O sea, ¿qué nos garantiza, por ejemplo, que dentro de un proceso de reforma no se plantearían cuestiones muy serias y graves en torno al tema de la vida misma, en torno al tema de la manipulación genética, en torno a temas referidos, por ejemplo, al modelo de matrimonio y a quienes se pueden casar en el Perú? O sea, cada vez que hablamos de reforma nos estamos refiriendo seguramente o estamos pensando si la teoría objetiva debe seguir o debe ser una subjetiva o viceversa, o de si debe o no ser definida la obligación, o si el contrato está bien definido, o si el objeto del contrato concuerda con el objeto del acto jurídico. En realidad, esos son temas interesantes en materia académica. No sé qué tan interesante o importante sea una modificación del código en estos temas. Sí creo que correríamos un gran riesgo en el sentido de que los procesos o el proceso de reforma del código se plantee en torno a modificar aspectos que podrían resultar muy peligrosos para la vida en sociedad y que los profesores de derecho, que de muy buena fe pueden propugnar reformas en otras áreas de conocimiento, ni siquiera pueden haber imaginado o medido las consecuencias de entrar a un debate mayor precisamente sobre estos temas. De modo tal que, para concluir, quiero, reiterar mi idea en el sentido de que la codificación en el Perú no está en crisis, ni siquiera ajustándonos a los términos de la Real Academia
sobre la palabra crisis, ni algo que se le parezca. Lo que existen son opiniones que siempre las han existido en el Perú, que siempre han existido no solo aquí, sino en cualquier país del mundo que se precie de tener una doctrina viva. Y creo que el mejor homenaje que se puede hacer a 2 semanas de los 25 años del Código Civil es precisamente debatir como se está haciendo en este evento, participar como ustedes lo están haciendo y poner sobre el tapete los grandes temas de perspectiva, los grandes temas de mediano y largo plazo que enriquezcan el derecho peruano. Hace mucho tiempo he hecho mía una frase de quien fuera mi profesor, el doctor Fernando de Traseñí, quien cuando el código cumplió 10 años dijo muy acertadamente que cambiar los códigos a cada rato no es imaginación creadora, sino pereza interpretativa. Creo que la mayor riqueza en este tema está en el esfuerzo que hace la doctrina por reforzar los alcances del código y cuestionarlos y reformularlos y recrearlos, y el gran esfuerzo pendiente que debe hacer el Poder Judicial para profundizar los alcances de una jurisprudencia que debe tener más organicidad, en donde deben ser la regla los precedentes de observancia obligatoria, que sin duda es una tarea pendiente que esperemos sea cumplida en estos próximos años y de manera muy cercana. Quiero concluir en ese sentido felicitando al Perú jurídico por haber tenido la madurez de conservar este código durante estos 25 años, de recrearlo, de aplicarlo, de cuestionarlo y de mantenerlo vivo. Felicitar al medio jurídico por haberse puesto esos pantalones largos, haciendo lo más difícil que es el proceso de debate y comentario que se ha solidificado en nuestro país. Y felicitando a los organizadores de este evento, a la revista Advocatus, a todos los alumnos, muchos de los cuales han sido y son mis alumnos, por la magnífica iniciativa de realizar este evento en una ocasión tan clara y tan pertinente como esta. Muchísimas gracias.